Hola, mi nombre es Ana. Según Albers en la edición del 2014, la comunicación celular es fundamental para coordinar funciones fisiológicas en organismos multicelulares. Existen 4 funciones principales. La primera es la autocrina, en la que la célula envía señales a sí misma, como en algunos tumores. La función paracrina, que ocurre entre células cercanas, por ejemplo, entre las neuronas. La comunicación endocrina, descrita por Cooper y Hausman en el 2019, donde las hormonas como la insulina viajan por el torrente sanguíneo para regular procesos de tejidos distantes. La substacrina, según Lodish en la edición del 2021, requiere contacto directo entre estas membranas celulares, siendo esencial para el sistema inmunológico. Estos mecanismos son la base de procesos como el desarrollo embrionario, la respuesta inmune y la homeostasis. Tal como nos indica Cooper y Hausman en el 2019, puedes comprender que la comunicación celular nos permite explicar y tratar enfermedades. Por ejemplo, la comunicación autocrina, ciertas células tumorales se autoestimulan para multiplicarse. La paracrina se observa cuando una neurona libera neurotransmisores que afectan una célula adyacente. La endocrina, descrita por Albers en la edición del 2014, la insulina secretada por el páncreas regula la glucosa en todo el cuerpo, y la yuxtacrina, por lo dicho en la edición 21, destacan su papel en la activación de células inmunes mediante el contacto directo. Alteraciones en estas vías pueden desencadenar patologías graves como el cáncer, Alzheimer o trastornos metabólicos. Hola, soy Karen Gómez. El día de hoy vamos a hablar sobre señalización intracelular, cascadas de transducción de señales. ¿Sabías que una célula puede escuchar lo que sucede a su alrededor y responder con precisión? Esto es posible gracias a las cascadas de señalización intracelular, una especie de teléfono interno de la célula. La señalización intracelular es un proceso que permite a la célula recibir una señal del exterior y transformarla en una respuesta específica. Todo comienza cuando una molécula externa, como una hormona, un neurotransmisor o una sustancia del entorno, se une a un receptor en la membrana de la célula. Ese receptor actúa como una antena, detecta la señal y activa una cadena de proteínas dentro de la célula llamadas transductores. Estas proteínas se van activando unas a otras como si fueran fichas de dominó. Al final, una proteína efectora genera la respuesta adecuada, como activar un gen, liberar una sustancia o cambiar la forma o función de la célula. Por ejemplo, cuando tienes miedo, tu cuerpo libera adrenalina. Esta hormona se une a receptores en las células del corazón. Esos receptores activan una cascada de señalización intracelular que hace que el corazón lata más rápido. Así tu cuerpo se prepara para huir o defenderse. Todo eso sucede gracias a esta increíble red de comunicación dentro de tus células. En resumen, las cascadas de señalización intracelular son como un sistema de mensajería instantánea dentro de la célula que permite adaptarse, sobrevivir y responder justo a tiempo. Hola, muy buenas tardes. Soy Viviana Mateus y el día de hoy hablaré de comunicación neuronal y sinapsis. La comunicación neuronal es una parte fundamental de la comunicación celular, ya que permite que las neuronas transmitan información entre sí para coordinar las funciones del cuerpo y del cerebro. Esta comunicación se lleva a cabo a través de impulsos eléctricos y señales químicas que fluyen por las redes neuronales. Cuando una neurona requiere enviar un mensaje a otra, lo hace a través de un proceso llamado sinapsis, que es el punto de conexión entre dos neuronas. En la sinapsis, la señal viaja desde una neurona emisora hasta una neurona receptora, permitiendo que la información continúe su recorrido. Existen dos tipos principales de sinapsis, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química. En la sinapsis eléctrica, la señal pasa directamente de una neurona a otra a través de dos canales llamados conexiones. Esta comunicación es muy rápida y ocurre, por ejemplo, en reflejos o acciones que necesitan una respuesta inmediata. En la sinapsis química, la neurona emisora libera unas sustancias llamadas neurotransmisores,
que cruzan el espacio sináptico y se unen a receptores en la neurona receptora. Esta es la forma más común de la sinapsis y permite una comunicación más precisa y modulada. Como explica Ardila 2003, el sistema nervioso funciona como una gran red en la que miles de millones de neuronas se comunican constantemente entre sí. Y esta interacción es la que permite desde movimientos simples hasta procesos complejos como el pensamiento o la emoción. Comprender cómo ocurre la sinapsis nos permite entender también cómo se producen algunas enfermedades, cómo actúan ciertos medicamentos y cómo es posible modificar el comportamiento a través de intervenciones psicológicas o neurobiológicas. Por eso, estudiar la comunicación neuronal y los tipos de sinapsis es esencial para las disciplinas como la psicología, la biología y las neurociencias, ya que nos ayudan a entender mejor cómo funcionamos como seres humanos. En este video les voy a hablar sobre los avances tecnológicos más relevantes que han permitido estudiar la comunicación celular en profundidad. La comunicación celular es un proceso vital para el funcionamiento de todos los organismos vivos. Gracias a los avances científicos y tecnológicos, hoy comprendemos mejor cómo las células envían, reciben y procesan señales y cómo este proceso impacta en nuestro comportamiento y salud. Uno de los primeros avances importantes fue el desarrollo del microscopio electrónico, que permitió observar estructuras celulares con un nivel de detalle antes inimaginable. Esto fue clave para identificar componentes como los receptores celulares y la sinapsis en las neuronas. Posteriormente, las técnicas de biología molecular permitieron estudiar el ADN, el ARN y las proteínas involucradas en la comunicación celular. Por ejemplo, el uso de la PCR y la electroforesis ha permitido amplificar y analizar genes que codifican receptores y proteínas señalizadoras. Como le explican Angarita y colaboradores 2017, estas técnicas contribuyen significativamente a los avances en el diagnóstico, prevención y tratamiento de enfermedades. Otro avance importante ha sido la microscopia confocal, que permite observar la comunicación entre células vivas en tiempo real. Esto ha sido muy útil para estudiar la sinapsis neuronal, donde se transmite información entre neuronas mediante neurotransmisores. Además, tecnologías como la resonancia magnética funcional han permitido relacionar la actividad cerebral con procesos como el aprendizaje, el comportamiento y las emociones, lo cual es fundamental en psicología. Según Ardila 2003, estos estudios nos permiten comprender cómo el cerebro es la base biológica de la conducta. Todos debemos mencionar la bioinformática y la inteligencia artificial, que hoy en día permiten analizar grandes volúmenes de datos biológicos para identificar patrones en las señales celulares. Esto abre nuevas posibilidades para predecir enfermedades, personalizar tratamientos y entender mejor el funcionamiento del cuerpo humano. En resumen, estos avances han transformado la forma en que entendemos la comunicación celular, conectando la biología con la conducta y permitiendo un mayor desarrollo en la psicología y en la medicina. Un saludo para todos, mi nombre es Sofía y voy a hablarles de lo que son los receptores celulares. Empecemos por qué es o son los receptores celulares. En este caso, las células del cuerpo humano necesitan una forma de interactuar, recibir señales de sustancias como hormonas, fármacos, antígenos o incluso de la luz solar. Ahí es donde entra el juego de los receptores celulares. Un receptor es una molécula de proteína en una célula o en la superficie de la célula a la que la sustancia puede unirse, provocando así un cambio en la actividad de esa célula en particular. ¿Cuál es esa función en sí? Para que entendamos un poco qué es un receptor, imaginando que es una herradura y que la sustancia que se une a él es la llave. Por lo tanto, solo las sustancias que encajan en la cerradura pueden unirse a un receptor en particular. Las sustancias que se unen a los receptores de las células pueden indicarle a la célula varias cosas. Por ejemplo, producir una sustancia particular, como una hormona que, digamos, nos hace sentir llenos después de una comida copiosa, o incluso dividir más rápido. En este caso se puede provocar que añadas células musculares después del ejercicio,
y también incluso morir. En ese caso se habla de que, ejemplo, los medicamentos de quimioterapia se unen a los receptores de las células cancerosas y pueden indicar a esas células cancerosas que se autodestruyen. Hay varios tipos, en este caso los receptores celulares son muy especializados y de hecho existen cientos y tipos diferentes de cada uno que responde a factores como sustancias químicas, como hormonas, fármacos o alergenos, presión, luz, en este caso cuando el cuerpo produce vitamina D con la hormona del sol, cuando la luz llega, la luz del sol no llega a la piel de cada persona. Hablamos también de receptores ligados a canales, receptores ligados a enzimas y receptores intracelulares, entre muchos más. Buenas noches, mi nombre es Joana Valencia. En este momento les voy a hablar de las implicaciones de la comunicación celular en el comportamiento. La comunicación celular es el conjunto de mecanismos mediante los cuales las células intercambian información para coordinar funciones, mantener las homeostasis y responder a cambios internos o externos cuando funcionan bien. Asegura que los tejidos y los órganos trabajen en armonía. Cuando falla, puede desencadenar cambios de comportamiento y de desarrollo de enfermedades. La comunicación celular influye directamente en cómo pensamos, en cómo sentimos, cómo actuamos, porque regula el funcionamiento del sistema nervioso endocrino e inmunitario, neurotransmisores y sinapsis. Las neuronas se comunican liberando moléculas como dopamina, serotonina y glutamo. Alteraciones en esta señalización pueden generar cambios de humor, memoria o impulsividad. Hormonas y conducta. Las glándulas liberan señales químicas, el torrente sanguíneo que influye en las emociones, en el apetito sexual, en el sueño y el estrés. La respuesta inmune y ánimo de las moléculas inflamatorias, que son las citoquinas, pueden modificar el estado de ánimo y la energía como ocurre en los procesos inflamatorios prolongados. Ahora vamos a hablar de las enfermedades por fallas en la comunicación celular. Cuando la comunicación celular se altera, las señales pueden llegar tarde, mal o en exceso, causando, primero, cáncer. Las células dejan de responder a señales que controlan la división y la muerte celular. Dos, en enfermedades neurogenerativas o fallos en la transmisión sináptica o acumulación de proteínas mal plegadas que interrumpen la señalización neural. Tres, trastornos autoinmunes o sistema inmune interpreta señales propias como extrañas y ataca tejidos. Cuarto, diabetes o comunicación deficiente entre insulina y receptores celulares impide la entrada de glucosa. Y quinto, enfermedades cardiovasculares o señales inflamatorias alteran la función de los vasos y el corazón.